Bien, bienvenidos a la casa del Señor. Mi nombre es Restauración Familiar San Sebastián. Hoy queremos empezar un estudio muy importante acerca de lo que es el fruto de la paciencia. Dios nos ha estado enseñando a lo largo de esos días que es importante que nosotros tengamos que producir esa paciencia, aún en medio de las adversidades y aún en medio de lo que está pasando en este mundo. Tenemos que empezar a ser o a vivir pacientes en el Señor. Así que, sin más introducción, vámonos directamente a la Escritura. Vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel, porque Él ha estado aquí en momentos de angustia, en momentos de dolor. El Señor se ha revelado a nuestras vidas, el Señor ha hablado a nuestras vidas. Amén. Así que, Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Muchas veces nos desesperamos cuando no vemos la respuesta de Dios, y más cuando vemos que los demás prosperan y nosotros vamos de picada. ¿Por qué? No sé si se han preguntado, y muchos cristianos hoy en día se han preguntado el por qué. Yo cuando estaba sin Dios estaba bien, no era rico, pero estaba en una mejor posición económica, me mantenía al día, tenía un poquito más de sobra para darme mis gustitos. Pero ¿qué pasa cuando dicen muchos cristianos? ¿Qué pasa? Señor, ya me acerqué, ya te voy a servir. Es que nosotros tenemos que entender algo muy claro, que la palabra de Dios nos enseña, que el reino de los cielos no consiste en las riquezas. El reino de los cielos consiste en la justicia de Dios. Mateo 6:33 dice algo muy claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que es su palabra, sus mandamientos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros entendemos que el reino de Dios no consiste en riquezas, no consiste en lo material, sino consiste primeramente en lo espiritual. Ahora, eso no quiere decir que Dios no quiera prosperarte, eso no quiere decir que Dios no pueda bendecirte. Claro que sí. Claro que sí, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere levantarnos. Pero nosotros tenemos que esperar en el Señor. Por eso el salmista en el versículo 7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera. Son cosas que nosotros como hijos de Dios no queremos hacer. Número uno, guardar silencio. Porque solamente nos acercamos y le decimos: Señor, dame, y 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 Señor, sana, y Señor, sana, y Señor, sana, Señor, levanta, Señor, levanta, Señor, levanta. Pero cuando has pausado en tu oración y le has dicho al Señor: he aquí que tu siervo escucha. ¿Cuántas veces hemos pausado en nuestro corazón y hemos dicho: Señor, tu siervo escucha? Son muy pocas las veces que nosotros guardamos silencio ante la presencia de Dios, y muchas veces es que Dios no me contesta, es que no dejas que Dios hable. Empezando el salmista dice algo interesante: guarda silencio, calla. Luego el salmista continúa diciendo: espera en el Señor. Y son cosas que nosotros como humanos, como seres humanos, no entendemos: el guardar silencio y el esperar. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta decir: espera un poco, me voy a esperar, yo sé que Dios? No, queremos que Dios nos bendiga, queremos la respuesta de Dios así. ¿Y quiénes somos nosotros para decirlo, exigirle a Dios que nos conteste de rápido? No nos gusta esperar. Y eso lo reflejamos día con día en nuestras vidas. No nos gusta esperar. Aún en nuestra vida cotidiana. Y es el último metro, me subo porque me subo, y ahí empujas a los demás para entrar al metro. Ya no cabes, pero no te gusta esperar. En vez de que te esperes al otro y te puedes ir con más calma. Pero somos inconstantes en nuestras vidas. No somos disciplinados. Porque si nosotros saliéramos con tiempo, tuviéramos el tiempo para irnos sentados, para ir riendo, para ir leyendo. Pero somos
No somos disciplinados ante Dios. Y eso es preocupante porque si en el mundo somos así, entramos hacia el reino de Dios y somos indisciplinados en el reino de Dios, no tenemos esa disciplina de venir a la casa, de buscarle, de honrarle y glorificarle a nuestro Dios. Volvemos a lo mismo. Yo admiro la vida del pastor, de mi pastor Daniel Salamanca. ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios disciplinado, que ama la obra y a pesar de que está ya grande, trabaja para el Señor incansablemente. Estudia, lee, enseña y tiene esa paciencia para los que quieren hacer las cosas a su manera. Y yo le doy gracias a Dios por su vida, porque ha sido paciente conmigo, ha sido paciente con mi familia, ha estado con nosotros, ha orado por nosotros. Cuando nos hemos desviado, Él ha estado ahí. Es un reflejo y nosotros como discípulos tenemos que ser un reflejo de Él. El apóstol Pablo nos dice que Dios es paciente con nosotros porque unos queriendo que el Mesías ya regrese, el Señor dice, espera pacientemente. ¿Cuántos queremos que el Señor ya regrese? Señor, ya ven, ¿por qué me tienes sufriendo, mundo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me tienes en pobreza? Es que Dios no te quiere tener en pobreza. Es que nosotros con nuestras acciones y por nuestra falta de paciencia, dejamos que el mundo nos agobie. El Señor quiere producir buenos hombres, el Señor quiere producir buenos guerreros en el reino de Dios, pero nosotros nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no vemos la respuesta de Dios en nuestro momento. Cuando nosotros queremos, no queremos las pruebas, no queremos las luchas, queremos solamente la bendición. No queremos lo que dice Deuteronomio 8, pero sí queremos lo que dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 8 dice, era necesario que te probara en el desierto. Vamos a Deuteronomio 8, para no errar. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Dice, era necesario probar tu corazón. Dice, te acordarás de todo el camino, por todo lo que tuviste que pasar. ¿Para qué? Para poder tener esa tierra prometida. Era necesario probarte, era necesario que yo probara tu corazón para ver si ibas a guardar o no los mandamientos de Dios, para ver si ibas a perseverar, para ver si ibas a estar constante en mi casa adorándome. Si en los momentos de angustia y de dolor sigues estando ahí. Eso es lo que el Señor está diciendo. Sé paciente en el desierto, sé paciente donde estás ahorita. Espera. ¿Y sabes por qué Dios lo está permitiendo? Porque en el versículo 14 dice, y se enorgullezca tu corazón y se olvide del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Padernal. Dice, no se enorgullezca tu corazón el decir, todo esto lo tengo porque yo lo trabajé. Dice el Señor, no es cierto. Todo ese ganado, todas esas vacas aumentarán y el oro y lo que tengas se te multiplicará y todo te será aumentado. ¿Sí? Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios cuando el Señor te dé, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas,
Y es cuando el versículo 14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Sé paciente en donde estés. Ten ese fruto de paciencia. Hay que ser pacientes ante el Señor, hermanos. Yo sé que es difícil la necesidad, yo sé que es difícil la aflicción, yo sé que es difícil pasar hambre, desnudez, yo lo sé, he estado ahí. He estado ahí cuando no tienes nada que darle a tus hijos, he estado ahí cuando tienes que andar con los tenis rotos, he estado ahí cuando tienes que tener ropa que ni siquiera es de tu talla, he estado ahí. Pero todo eso nos ayudó. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que nosotros, como hijos de Dios, cuando estamos metidos ante la presencia de Dios a través de nuestra necesidad, amamos, servimos a Dios con todo nuestro corazón. Yo me acuerdo que cuando teníamos esa necesidad junto con mi esposa, todavía no tenía mis hijos, pero estábamos pasando por esos momentos de angustia, donde no había dinero, donde había escasez en nuestras vidas. Teníamos que ir a nuestros liderazgos, teníamos que ir a la iglesia, teníamos que ir a ensayar, teníamos que estar en los eventos y estar pagando nuestros eventos y estar pagando nuestro servicio. Y ahí estábamos. Habían días en los cuales nos regresábamos caminando por servir al Señor. Junto con mis cuñadas, junto con mi concuño Misa, amábamos estar en la presencia de Dios, aunque no teníamos. Y es cuando se cumple esta palabra en Deuteronomio 8, del 11 al 13. Dice, no te olvides, cuando yo te empiece a bendecir, no te olvides que todo proviene de mí, que yo doy el poder para producir las riquezas, no eres tú. Yo te saqué de Egipto. Y en el versículo 17 dice, ni digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído estas riquezas. Cuando una persona no es paciente y no espera las promesas de Dios, piensa y empieza a buscar sus propias formas o en sus propios méritos a poder a producir riquezas. Y Dios en su grande soberanía te lo permite tenerlas cuando tú buscas por tus propias fuerzas. Y muchas veces decimos en nuestro corazón, ves, es que yo soy el que tiene la sabiduría, es porque yo lo sé hacer, es que yo sé hacer business, yo sí sé hacer negocios. No, es que Dios en su soberanía te lo permitió tener. ¿Sabes para qué? Para que vuelvas a aprender que todo proviene de Dios. Y Dios te permite probar poquito, poquito. Pero cuando tú lo buscaste por tus propias fuerzas y no esperaste en la promesa de Dios, eso poquito se va a desvanecer en cualquier momento. Y te va a hacer volver al mismo lugar. Porque lo buscaste por tus propias fuerzas, no lo buscaste y no esperaste en la promesa de Dios. Sino te acordarás, sino acuérdate del Señor tu Dios. Versículo 18, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él es el que te da el poder de producir las riquezas, la sabiduría. No eres tú. No es lo que tú crees que tienes el conocimiento. Incluso si tienes el conocimiento, si tienes sabiduría, si tienes la habilidad para hacer riquezas, es porque Dios lo ha depositado en ti, ni siquiera es por ti. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. ¿Cuál promesa? Su venida, su salvación. Yo todos ya quieren, Señor, llévame, porque me tienes sufriendo en este infierno. Si yo soy tu hijo, soy un hijo del rey, soy un hijo del rey de reyes y señor de señores, yo no debo de estar en pobreza. ¿Quién dice?
El mismo Señor, te lo acabo de leer en Deuteronomio, dice que es necesario probarte. ¿Y sabes por qué necesitan probarnos Dios a nosotros? Porque tenemos mucho Egipto dentro de nosotros. Egipto representa el mundo, el sistema del mundo, la idolatría. La idolatría se basa en el dinero. ¿De qué eran sus ídolos? De oro. Dinero. La idolatría o la mayor parte de la idolatría es por el amor al dinero. Y nosotros estamos esclavizados por este sistema. Si no tengo un carro, si no tengo una casa, yo no soy nadie. Tienes el carro, perdón, tienes la casa y aún quieres más. Es que yo quiero una casa mejor. Yo quiero un carro mejor. No lo necesitas. Y si a veces Dios en su misericordia nos da un carro mejor, nos da algo mejor, ¿sí? Es para poderlo compartir. Es para servirle, es para honrarle. Estamos orando para un terreno, para que la casa del Señor no tenga que estarse moviendo de un lugar a otro y podamos tener un lugar estable donde podamos adorar a nuestro Dios. Y no importa si nosotros hay que sacar de nuestra bolsa, Dios suplirá, Dios lo da, es para Él. ¿Quieres un carro? ¿Quieres una casa? Es que yo quiero mi casita bien. No te la vas a llevar. Ahora, no está malo y no me malinterpreten mis palabras, pero no es tu prioridad. Nuestra prioridad es edificar nuestra vida espiritual a modo que esta casa, que esta morada pueda ser una habitación, ¿sí?, agradable para el Señor. La casa que tienes que edificar, la casa que tienes que construir cada día mejor, es esta. Porque aquí mora el Espíritu Santo de Dios. Él no lleva prisa, ya que el beneficio de la venida del Hijo de Dios es para nosotros. Aún así el Señor no se desespera. El Señor dice, yo no tengo prisa de venir por ustedes, sino al contrario, estoy tratando de retardar mi promesa para ver si algunos de ustedes entran en razón y se arrepienten de sus malos caminos y se vuelven a mí. Les estoy dando la oportunidad de que vuelvan una vez más a mí. Ahora, ¿cómo lo hemos visto? Como lo hemos visto varias veces, Dios es un Dios estable, firme, donde no hay cambio de ánimo. En pocas palabras, Dios tiene carácter y busca que su pueblo tenga carácter. Dios no cambia. Santiago 1:7 dice que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y sus dones son irrevocables. No hay cambio de variación. O sea que en pocas palabras, Dios no cambia. Si Dios dijo que Él va a ser paciente y hasta el día que Él está señalado, que Él va a venir, que Él va a regresar, que el Hijo de Dios, va a regresar, así va a ser. Dios no cambia, no es como nosotros, no, mejor que regrese mañana. O mejor retardamos otro año. No, Dios no cambia. Dios cumple sus palabras, Dios cumple lo que Él dice. Y su pueblo necesita tener carácter. Ahora, volvamos a lo mismo. No malinterpreten lo que es carácter y lo que es temperamento. Nosotros tenemos un mal temperamento, no tenemos carácter. Carácter es cosa opuesta, ¿sí?, a lo que es un temperamento. Carácter es una persona firme, decisiva, que no tiembla, que no cambia, que cumple lo que dice, que es íntegra en su corazón. Nosotros como hijos de Dios necesitamos carácter. Necesitamos empezar a servir a Dios con todo nuestro corazón, pero de una manera correcta.
No con doble ánimo. Hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia. Mañana no. Es que no me gusta la predicación. Es que no me gustó la alabanza. Es que no me gustó el hermano que está ahí. Es que no vienes a ver qué te gusta. Vienes a buscar a Dios. Ahora haz la diferencia de lo que no te gusta. ¿Por qué no lo haces tú? Dios hace 8 días nos hacía sentir en nuestro corazón. Y el Señor nos hacía sentir esto y nos decía a través de su palabra que si en lo poco nosotros no somos fieles, no esperes que Dios te coloque en lo mucho, no lo esperes. Porque si no tenemos carácter para aprender a vivir con lo poco, ¿cómo quieres y cómo vas a obtener lo mucho? Y no es porque Dios no te lo pueda dar, Dios te lo puede dar. El problema es que si Dios te da lo mucho, tú te vas a perder. Dios no tiene problema con bendecirnos, vuelvo a repetírtelo, Dios no tiene problema con dártelo. El problema es que Dios tiene cuidado de sus hijos y Él sabe que si Él te da mucho, te vas a olvidar de Dios. Te vas a olvidar de Él, porque no has formado tu corazón y no has formado tu carácter en el desierto. Te has pasado quejándote, te has pasado menospreciando lo que Dios te ha dado. Te has menospreciado la bendición que Dios te ha dado. El pueblo de Israel despreció la bendición que Dios le dio, maná, comida de ángeles. Y el pueblo de Israel dijo, ya basta. Queremos carne. Estaban probando el manjar de lo que comen los ángeles. ¿Qué pueblo de Israel muy digno? No me gusta. Ya no quiero, ya me aburrí. Y de la misma manera, hay hijos de Dios que se han aburrido del maná, de la palabra de Dios. Dice, porque mi pueblo o el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios, de su palabra. Y nos hemos aburrido de estar aquí. No tenemos carácter. Pablo nos dice en Romanos 5, del 1 al 4, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que hizo Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegra al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y a la resistencia a desarrollar firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza según la salvación. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que las pruebas y las dificultades, ¿sí?, nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia nos ayuda a desarrollar firmeza de carácter, o sea, carácter en el reino de los cielos. Ese fruto de paciencia desarrolla cuando pasas pruebas. Aquí el apóstol Pablo nos dice el proceso de la paciencia hasta formar el carácter. Necesitamos pasar pruebas todos los días de nuestra vida. Todos los días hay una prueba que nosotros pasamos. No sé, sea tu esposa, sea tu esposo, sean tus hijos. Todos los días tenemos pruebas en el Señor. Aún con tus hermanos, aún con la gente de la iglesia, aún con tu papi, con tu mami, aún con tus clientes. No sé, en todos lados necesitamos tener esas pruebas, para que esas pruebas nos ayuden a formar un carácter, una resistencia, una firmeza en Dios. Volvemos a lo mismo, Dios no cambia. Dios es un Dios de carácter. Y si tenemos un Dios de carácter, busca que su pueblo tenga carácter. La paciencia es un buen fruto que no todos se nos da. Volvemos a lo mismo, el salmista en el Salmo 37 nos dice, guarda silencio. Espera en Él. ¿Por qué no aprendemos a esperar en Dios? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué cuando vemos las dificultades decimos, Señor, ya basta? ¿Acaso no me amas?
¿Por qué me ves sufrir? ¿Te gusta verme sufrir? Ten compasión de mí, mis hijos, mi hija, mi esposo, mi esposa. Pero hasta que nosotros no entendamos que esas pruebas producen paciencia para poder formar un carácter, y nosotros cuando somos hijos de Dios y empezamos a tener carácter en nuestras vidas, ¿sabes qué? Que Dios empieza a abrir puertas. Y Dios empieza a bendecirte. Y Dios empieza a levantarte porque tienes carácter para poder tomar decisiones correctas en tu vida. Mientras tanto, no esperes la bendición de Dios si no has formado tu carácter. Cuando entres en desesperación, detente. Guarda silencio y espera la respuesta de Dios en tu vida. Espera. El profeta Elías, cuando corría y se escondía de la persecución que le hizo Jezabel, caminó 40 noches, 40 días y se escondió en una cueva. Y estando en la cueva, el Señor le dijo: ¿qué te ha pasado, Elías? Sal porque quiero platicar contigo. Y cuando sale, pasa un terremoto y no estaba ahí Dios. Pasaron varias circunstancias y no estaba ahí Dios. Pero dice que al final se escuchó un silbido apacible. Y ahí sí estaba Dios. A veces queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas de una manera sorprendente. Pero no nos damos cuenta que a veces en el mínimo detalle Dios está ahí. Dios está allí hablando. Hay un canto de Jesús Adrián Romero donde dice: te vi en un niño de la calle, te vi, y empieza ese canto a decir: ayer te vi. El canto se llama Ayer te vi, es más claro que la luna. Y empieza él en ese canto a decir que en todo lo que estaba a su alrededor estaba Dios obrando. Y nosotros queremos: Dios, háblame, manda a tu profeta, manda a tu apóstol, que me hable, que me dame una palabra profética. Pero no sabes que muchas veces Dios te habla incluso a través de la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de cualquier persona. Incluso hasta te puede hablar a través de la vida de una persona de la calle y tú no te das cuenta porque nosotros queremos es que me hable un hombre de Dios. Tú no sabes cómo muchas veces Dios nos puede hablar. Por último, vamos al Salmo 40, versículo 1 al 3. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Con paciencia esperé en el Señor, que el Señor me ayudara. Necesitamos esa paciencia en nuestras vidas para que Dios empiece a obrar en nosotros. Vuelvo a repetírtelo. Cuando nosotros estemos realmente formados en carácter, entonces sí, extiende tus manos y recibe lo que Dios tiene para tu vida. Pero cuando tú sientas que no estás listo, ni siquiera extiendas tus manos. Síguelas levantando para que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor alce su rostro sobre de ti, que el Señor tenga misericordia de ti y que siempre te conceda la paz. Que Dios te bendiga.